Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo cómo realizar un pedicure profesional en casa. Es súper fácil de realizar y en serio que tus pies lo agradecerán. Para empezar necesitamos una charola, una bandeja para poder poner los pies. Si esta bandeja es de uso personal, no necesitas proteger tus pies, ya sea poniendo una bolsa en la bandeja, algún protector. En la bandeja necesitamos agregar agua caliente. El agua debe de cubrir por completo los pies. También vamos a necesitar jabón líquido o gel de ducha. Vamos a agregar suficiente jabón. También vamos a necesitar ablandador de cutícula. Este nos va a ayudar a que sea mucho más fácil remover la cutícula. Vamos a agregar en el agua suficiente ablandador. Enseguida agregamos vinagre blanco. Este nos va a ayudar a combatir las manchas y desvanecer las manchas que ya tenemos. Hay que agregar en el agua un chorro de vinagre. También agregamos un poco de bicarbonato. Este nos va a ayudar a ablandar las células muertas y nos va a ayudar a que se desprendan mucho más fácil. Y ya por último hay que agregar sales. Estas sales son con aroma de frambuesa, pero si tú no cuentas con este tipo de sales puedes agregar sal de grano. Este lo que hace es desinflamar y relajar los pies. Y ahora sí hay que introducir los pies. Los debemos dejar reposar de 5 a 10 minutos. Y mientras dejamos reposar los pies, vamos a necesitar 5 pedacitos de algodón. A cada uno de ellos le vamos a poner ablandador de cutícula. Los reservamos en lo que pasa el tiempo de pose. Ya que pasó el tiempo de pose, ahora sacamos uno de los pies. Lo envolvemos con una toalla y dejamos los dedos libres. ¿Se acuerdan de los 5 algodones que reservamos? Con esos algodones vamos a envolver los dedos. Ya que están envueltos los dedos, los dejamos reposar de 2 a 3 minutos. Esto nos va a ayudar para poder ablandar la cutícula aún más. Aparte también nos va a ayudar a ablandar las uñas si decides cortarlas. Ya que pasaron los 3 minutos es hora de empujar la cutícula. Todo eso que sale del empuja cutícula son células muertas. Y también es hora de levantar las esquinas de las uñas, ya que esto nos va a ayudar a eliminar las células muertas que se hayan quedado ahí guardadas. Y aparte también nos va a ayudar a que las uñas no se entierren. Si en tu caso tienes demasiada cutícula, te recomiendo que lo cortes con un alicate. Si no cuentas con un alicate, puedes usar unas tijerillas. En mi caso, como no tengo cutícula, no voy a cortar. Ahora vamos a eliminar las durezas del contorno del dedo. Para eso vamos a usar una cola de alacrán. Siempre hay que empujar desde el crecimiento de la uña hacia afuera. No hay que hacerlo a la inversa porque si lo haces a la inversa te cortarías. Siempre procura tener tus herramientas completamente desinfectadas antes de empezar. Ahora procedemos a cortar las uñas o simplemente a limarlas dependiendo de lo que quieras. En mi caso solamente voy a limar. Este mismo procedimiento vamos a hacer con todas las uñas. Ya que terminamos con todas las uñas, ahora procedemos a sumergir otra vez los pies. Y seguimos haciendo lo mismo con el otro pie. Ya que terminamos, metemos el pie en el agua y sacamos el otro. El siguiente paso es sacar el pie y pulir las uñas. Esto es para eliminar bordes o eliminar venas. Esto hay que hacerlo con cuidado con una lima fina y esto hay que hacerlo hasta que la uña se sienta completamente pareja. Solo procura no limar de más, simplemente es para emparejar la uña. Ahora pasamos con un cubito de estos pulidores. Esto nos va a ayudar a que la uña tenga un mejor acabado. Lo único que hay que hacer es pasar del número 1 al número 3. Si no vas a pintar las uñas, puedes pasar hasta el número 4 o 5. Pero como en mi caso voy a pintar las uñas, voy a pasar el pulidor solamente hasta el número 3. Al hacer esto nos ayuda a quitar asperezas. Lo mismo tenemos que hacer con todas las uñas. Ya que terminamos, metemos el pie en el agua y sacamos el otro para hacer exactamente lo mismo. Ya que terminamos, volvemos a meter el pie en el agua y sacamos el otro. Secamos y el siguiente paso es usar un rallador. Este lo vamos a implementar en las zonas duras como el talón, parte de la planta del pie. Ahora pasamos con una lija un poco más fina. Ahí pueden ver todas las células muertas que se están desprendiendo. Ya que terminamos, pasamos con el otro pie y hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a meter el pie y sacamos el otro. El siguiente paso es exfoliar los pies. Este exfoliante contiene partículas de piedra pómex y romero.
puedes usar cualquier exfoliante que tengas a la mano. Sumergimos y enjuagamos el exfoliante. Sacamos y secamos. El siguiente paso, en mi caso voy a sumergir los pies en gelatina. Aunque esto es opcional, tú puedes pasar a aplicar crema o manteca o pintar las uñas. Para el siguiente paso ya vacié la bandeja y ahora voy a agregar agua caliente. Y vamos a agregar el paso número 1 de esta gelatina que contiene té verde. Introducimos los pies y los dejamos reposar por 5 minutos. Esto es para que los pies absorban la mayor cantidad de minerales. En serio que se siente súper mega rico al introducir los pies. Se los recomiendo muchísimo, aunque este paso es opcional. Y ahora, para disolver la gelatina, vamos a agregar el paso número 2. Ya que se diluyó la gelatina, sacamos los pies, secamos y continuamos con el siguiente paso. Aquí ya puedes enjuagar ligeramente los pies para retirar las partículas de gelatina. El siguiente paso es aplicar aceite de cutícula en todo el contorno de la uña, o sea, en todo el contorno de la cutícula. Yo me voy a ayudar con un cotonete. Masajeamos un poco todo el contorno de la cutícula para que se distribuya mucho mejor el aceite. Lo mismo hacemos con el otro pie. Aplicamos aceite de cutícula en todos los dedos. En mi caso voy a aplicar manteca, aunque tú lo puedes omitir. Esta es manteca de chía y la voy a aplicar solamente en los talones. Ya por último aplicamos un poco de crema. Lo mismo con el otro pie. Aquí lo que sigue es opcional si quieres pintarte las uñas. Para empezar necesitamos un poco de acetona o quita esmalte. Esto va a ayudar a retirar la grasita que se quedó en las uñas. Vamos a humedecer un cotonete y vamos a pasarlo en cada una de las uñas. Lo mismo vamos a hacer con el otro pie. Ya que retiramos esa capa aceitosa de las uñas, ahora vamos a aplicarnos una base. Esta base para uñas es nutritiva, contiene té verde y bambú. Vamos a aplicar solamente una capa en cada uña. Esperamos a que se seque y mientras aplicamos en el otro pie. Una vez seca la base, aplicamos el esmalte de color. En mi caso voy a aplicar este en color verde. Aplicamos una capa y esperamos a que se seque para poder aplicar la segunda capa. Lo mismo hacemos en todas las uñas y en el otro pie. Y ya por último finalizamos con un sellador. Y bueno, este fue todo el procedimiento para hacer un pedicure. Espero que les haya gustado y si les gustó no olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales ya que me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.